Buenas noches, hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos a través de nuestra señal de internet. Y bueno, el propósito es continuar con nuestro instituto bíblico. Hoy día el Señor nos ha separado este tiempo para continuar con el estudio de Génesis, el capítulo 4, la segunda parte. Vamos a estudiar, este capítulo tiene, como le dije, tres partes. La primera fue sobre la historia de Caín y Abel. La tercera es del versículo 17 al versículo 24, es los descendientes de Caín. Y la última porción de este capítulo es sobre el tercer hijo de Adán y Eva, que está en el 25 y 26. Bien, entonces acá nos muestra el estudio acerca de los descendientes de Caín. Dice la palabra: estas listas genealógicas desempeñan un papel muy importante en la primera parte de Génesis, porque establece un nexo entre los orígenes de la humanidad, que está escrito en Génesis el capítulo 1 al versículo 11, y la historia de los patriarcas desde Génesis capítulo 12 hasta el último, que es el 50. Así se pone manifiesto que la revelación de Dios a Abraham y después de él a Israel forma parte de un plan divino de salvación que abarca todas las naciones. Pero hay una gran pregunta. Nos habla de los descendientes de Caín. ¿Con quién tuvo descendientes Caín? Entonces, si nosotros vemos ese punto, es medio controversial. ¿Quién fue la esposa de Caín para que esa segunda parte de este capítulo nos habla de los descendientes? Entonces, como la Biblia es una palabra que dice Dios que no podemos añadir ni quitar nada, porque todo está escrito acá, entonces es verdad que hay un estudio, una parte donde el Señor precisa sobre quién fue la esposa de Caín. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 5 de Génesis y vemos dos versículos que nos dan luz sobre este asunto, con eso nos vamos a aclarar este tema. Dice Génesis 5, versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años y murió. Entonces, en esta porción Dios nos aclara y nos dice que Caín tuvo como esposa a su hermana. Entonces, como este es un libro, una parte que habla de las genealogías, de la descendencia, nosotros tenemos escrito acá en el Génesis 11 que habla acerca de la descendencia de Sem, ¿no? En el capítulo 12 nos habla acerca del llamado de Abraham. En el capítulo 26 de Génesis nos habla acerca de la descendencia, las promesas de la multiplicación de la descendencia de Isaac. Y en el capítulo 28-14 de Génesis nos habla sobre la descendencia de Jacob. Entonces, esto nos permite aclarar por qué hay una propiedad, hay un fundamento para hablar de la descendencia. En la segunda parte del versículo 17 nos habla acerca de que Caín edificó una ciudad. En el marco de esta genealogía se dan varias indicaciones acerca de los orígenes de la civilización. A Caín, el primer homicida, se le atribuye la fundación de la primera ciudad y a su descendencia se hace remontar el origen de las artes y las técnicas. Obvio, para tú edificar una ciudad se necesita usar muchos instrumentos, hay muchas profesiones que están involucradas en esto. Entonces, acá podemos ver que ya esta descendencia de Caín estaba, se puede decir, implementada de todos esos oficios, esas artes y técnicas que tenía que servir para la edificación de una ciudad. El versículo 18 nos habla, la primera parte de esta genealogía menciona 7 generaciones, desde Adán hasta Lamec. Esa cifra tiene sin duda un significado simbólico que tanto en Israel como en el Antiguo Oriente, el número 7 representaba la perfección y la plenitud. Acá podemos ver que desde Adán hasta Lamec, que son los hijos de Caín, hubieron 7 generaciones. Bien, entonces, en el versículo 20 al 22, ahí sí nos ya comienza a detallar acerca de lo que muchas veces hay gente que cree, la gente que normalmente ve desde el punto de vista literal lo que dicen las escrituras y no profundiza. Dice: hay varios mitos en el Antiguo Oriente que afirmaban que fueron otros dioses los que enseñaron a los hombres las artes y las artesanías.
Según el Antiguo Testamento, por el contrario, estas actividades tienen su origen en la inventiva y el trabajo de los seres humanos. Todos sabemos que en Génesis 1:28 Dios le encargó a Adán, le dijo, dice 1:28, dice, los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla y ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas que se mueven sobre la tierra. Acá podemos ver que Dios estableció desde el principio esa potestad, y para hacer eso definitivamente tuvo que darle sabiduría y inteligencia, o sea, pericia para todas las artes. Entonces, más aún, en el capítulo 28 de Job, lo vamos a leer brevemente porque el tiempo nos gana, habla en este capítulo acerca del himno a la sabiduría, el elogio de la sabiduría. Dios dice acá, ciertamente la plata tiene sus criaderos y el oro lugar donde se refina. Estamos hablando de Job 28, del 1 al 10, para no extendernos. El hierro, mira, se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Acá podemos ver cómo es que el hombre, ya hoy día, por ejemplo, sabemos que el hierro y el cobre, todo eso se sacan de las minas. Los hombres ponen término a las tinieblas, lo examinan todo perfectamente, hasta las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Abren mina, dice, lejos de lo habitado y en lugares olvidados como nadie pone pie. Dice, de la tierra proviene el pan, pero en su interior está como convertido en fuego. Y en ella ahí dice el lugar donde las piedras son zafiro y el polvo es de oro. Que nunca la pisaron animales, fieros, ni león pasó por ahí. El 9, versículo 9 dice, el hombre pone su mano en el pedernal y trastorna de raíz los montes. Acá podemos ver esta aseveración. En los peñascos abre corrientes de aguas y sus ojos ven todo lo preciado. Acá podemos ver cómo es el hombre que comienza a tener potestad sobre la creación. Entonces, estos versículos nos hablan pues que, por ejemplo, los descendientes de Caín ya comenzaban a construir las tiendas, habitaban en tiendas, se volvieron ganaderos, eran expertos en la fabricación de los instrumentos musicales, como dice, que tocaban arpa y flauta, y también dice que artífices de toda obra de bronce, de hierro, o sea, prácticamente los metales comenzaron a ser trabajados, son dominadores de la metalurgia como debe ser. Pero también acá podemos ver en el versículo 23 al 24 una situación que nos llama la atención poderosamente, ¿no? Dice, acá hay un cántico del hijo de Caín, Lamec, dice, un día Lamec dijo a sus mujeres, el primer hombre que llegó a tener 2 mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras, a un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Entonces, en esta porción nos habla de que este hombre fue un arrogante, ¿no? Expresa una arrogancia increíble, que responde a la mínima ofensa con una venganza desproporcionada. Entonces, acá podemos ver que este hombre, por haberme herido, ¿no? Mató, o sea, se vengó con un crimen. Y el versículo 24 nos habla de que, bueno, Dios es un Dios justo, misericordioso, y acá dice en su palabra que 7 veces será vengado Caín, y Lamec lo será 70 veces 7. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Dios extendió su misericordia a Caín, pero aquel hijo prácticamente, o sea, multiplicó lo que hizo Caín. Entonces, esto nos demuestra una vez más que también la arrogancia, el orgullo puede exacerbarse hasta potencializarse como una cosa demasiado dañina. Y bueno, ahora viene lo mejor de este capítulo, los 2 últimos versículos, habla acerca del tercer hijo de Adán y Eva. Dice la palabra, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Acá podemos ver ya otro tipo de descendencia. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, como podemos ver, esta es una declaración, ¿no? Que el nombre de Dios tiene una pronunciación desde tiempos antiguos, que su verdadero nombre era, o sea, traducido en el hebreo, era Jehová. Entonces, este versículo presupone la gran antigüedad de este nombre divino
que ya era conocido antes de Moisés. Entonces, si nosotros nos vamos a Éxodo 3:13, dice la palabra: dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, podemos decir en esta aseveración que el nombre de Jehová ya era conocido aún antes que se lo había expuesto a Moisés. Entonces podemos ver una declaración muy linda, que Jesús, por ejemplo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Si bien es cierto, todos sabemos que Moisés es el autor del libro del Pentateuco, de Génesis, pero todos sabemos que es por la inspiración del Espíritu Santo es que viene toda la revelación para hacer todo esto escrito. Entonces acá podemos ver que ya desde tiempos antiguos, ya el nombre divino de nuestro Dios Jehová, que es el yo soy el que soy, y era conocido. Entonces, amados hermanos, con este preámbulo, con esta introducción, vamos a empezar a desmenuzar esta segunda parte del capítulo 4 de Génesis, para que sea un alimento fresco, para podernos hacer meditar más, invitarnos a su meditación y sobre todo aprender el principio de todas las cosas, porque si nosotros estamos fundados en el principio, vamos a tener un cimiento muy grande, sólido, estable, que nos permite fundar nuestra fe en base a los escritos reales que estén en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, así que empezamos el estudio de la segunda parte del capítulo 4 de Génesis. Que Dios los bendiga. Vamos a continuar hoy día con la segunda parte. Estamos estudiando el capítulo 4 de Génesis, ¿no? Porque íbamos a empezar acerca de los descendientes de Caín, que está a partir del 17. Pero vamos a hacer para poder enlazar con el versículo 17, 4, 16, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nod significa errante, ¿no? Que vaga. Esta palabra está relacionada con el verbo nud, que significa moverse de aquí para allá, dudar, sacudir. Por otro lado, lo que se traduce como que se estableció en hebreo, yashav, dice, curiosamente está presente en el texto hebreo, en contraste con el resto del texto que está en pasado o futuro. Implica que se establecía continuamente, trataba de establecerse en algún lugar, pero no podía. Su trabajo no daba fruto, sus obras no producía, y por ello debía ir a otro lado a probar algo nuevo. O sea, con eso podemos decir que era errante, continuamente era errante, ¿no? Entonces, todos sabemos esto, que esta ciudad no es una ciudad que estaba establecida acá en la tierra. Por lo tanto, si nosotros hacemos una comparación con Génesis, porque nosotros siempre decimos que nosotros somos peregrinos y advenedizos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía final, ¿dónde está? En los cielos, ¿no? Pero aquí hay un contraste. Él también era errante, pero su ciudad prácticamente para el resto de su vida, ¿dónde está? En la tierra. Nunca prácticamente en el lado, porque nosotros sabemos por las premisas que hicimos en la clase anterior, que la descendencia de Caín murió en el diluvio, no trascendió, ¿no? Pero bueno, más o menos como para hacer una comparación. O sea, eso de errante, que se movía porque Dios había dicho que salía de su presencia, era para que sea errante el resto de su vida. Pero un errante donde llegaba a un lugar donde no prosperaba, no fructificaba, porque había una maldición, ¿no? Entonces Caín trató de establecerse en un lugar cuando nació su primer hijo, Enoc. Acá también hay un simbolismo muy grande. Fundó allí una ciudad en nombre de su hijo, pero también en este versículo el primer verbo está en presente, lo que implica que está en constante construcción y nunca termina. Bien, entonces nosotros sabemos que toda la civilización, o sea, todo lo que construyó Caín, prácticamente desapareció, ¿no?
¿no? Fue destruida en el diluvio, ¿no? Y el registro de su vida quedó en la Biblia como una advertencia para cualquiera que pretenda adorar y al mismo tiempo jugar con el pecado, ¿no? Entonces, en Génesis 4:17 tenemos: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc, ¿no? Esto ya es el versículo que explica claramente acerca del nacimiento de su primer hijo. Y en realidad este es el versículo que a mí me causó bastante controversia en mi caminar al igual, porque dice, ¿de dónde tomó una esposa? ¿No? ¿De dónde? O sea, como que hubiera otra ciudad con con otra población. ¿Y dónde la conoció? Y todas esas cosas. Entonces, cuando uno comienza a hacer un estudio, o sea, cronológico de esta, sino porque en la Biblia está la cronología en función a las edades que vivieron los patriarcas, en esta historia hay 1500 años. Es increíble. Hay 1500 años en estos primeros 4 capítulos. Y miren, yo anhelaba que esto sea clarificado de una forma más clara para bendición de todos nosotros, porque este es el versículo que en realidad, le digo en forma personal, generó una controversia al principio, ¿no? ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿No? Y para eso preparé un extracto. Dice, ¿dónde consiguió Caín a su esposa? ¿No? Dice, muchas personas hacen la fascinante pregunta acerca de la mujer de Caín. Hasta el día de hoy, inclusive, hay muchos hermanos que preguntan sobre esta situación. La pregunta parece difícil y hay quienes hasta opinan que se pone en duda la Biblia con la famosa pregunta, ¿dónde consiguió Caín a su esposa? Otros no dudan de la Biblia, pero se quedan completamente perplejos por algo que creen que es inexplicable. Yo era uno de ellos. Entonces, la verdad es que el libro de Génesis nos da toda la información necesaria. Todo maestro, todo hijo de Dios, que el día que medita y reflexiona y sabe que está leyendo un libro escrito, o sea, por hombres en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, de todo contexto, de todo trasfondo, en cerca de, bueno, el Antiguo Testamento tiene 27 libros, ¿no? Perdón, 39, y el Nuevo tiene 27, ¿no? Sí, así es. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por diferentes hombres, guiados, todos inspirados por el Espíritu Santo. Siempre van a decir que no hay una pregunta que el hombre se pueda hacer y que no tenga una respuesta en la palabra de Dios. Lo que implica, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos escudriñar para encontrar esa respuesta. O es como un rompecabezas, ¿no? Armar un rompecabezas no es fácil, sino hay un mandato de parte de Dios, porque el mandato de parte de Dios es esfuérzate y sé valiente. O sea, tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces, por esa razón es que la verdad es que el libro de Génesis nos da toda la información necesaria para saber que Caín, o sea, consiguió esposa y está escrito en la palabra. Dice la palabra en Génesis 5:3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Dice, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Ya por ahí vamos ya sumando a los 1500, ¿no? Y dice, y engendró, ¿qué dice? Hijos e hijas. O sea, con eso nos quiere decir que acá está la respuesta, ¿no? Nadie sabe cuántos, pero es claro que Adán y Eva tuvieron varios hijos, ¿no? En Génesis 3:20, Eva era madre de todos los vivientes. Sin lugar a duda, este versículo nos afirma que no hay otra fuente para la vida humana fuera de Adán y Eva. O sea, con esto queda remachado, establecido, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que Dios creó primero a Adán y Eva, y de ellos vinieron toda la descendencia, absolutamente toda la descendencia, ¿no? Entonces, a base de esta información, entendemos que los primeros hombres
incluyendo a Caín, se casaron con sus propias hermanas y así produjeron las primeras familias de la tierra. Por supuesto, hoy día no aceptamos el matrimonio entre hermanos, eso sería porque bueno, no había ley. De hecho, la ley de Moisés dada 1500 años antes de Cristo condenó tales matrimonios, está en Levíticos, en las leyes levíticas, ¿no? Sin embargo, para principiar la raza humana fue preciso el casarse entre familiares, porque había un mandato de multiplicar, ¿no? Algunas personas creen que Caín concibió a su mujer en la tierra de Nod, opinan que ella vino de otros padres, sin embargo la Biblia no dice eso, ¿no? Entonces se entiende pues que Caín se apartó de sus padres con una hermana como esposa y que en la tierra de Nod la conoció para que ella diera a luz. Entonces el problema verdadero con muchas personas es que opinan sobre temas bíblicos, ojo, que esto tiene importancia, sin jamás haber abierto la Biblia para leerla, estudiarla y escudriñarla para así hallar las respuestas a sus preguntas. Pero como se ha visto en el caso de la esposa de Caín, frecuentemente se halla la respuesta con solo un poquito de estudio de la Biblia. Porque acá tiene que uno poner un esfuerzo, ¿no? Porque debemos escudriñar las escrituras, o sea, leer, no solamente leer, porque Dios desde un principio hizo las cosas buenas, pero podemos ver que en esos 1500 años, no sabemos exactamente en qué momento cayó el ángel de la luz y comenzó a hacer su festín, ¿no? Todos sabemos que el pecado vino por una jugada estratégica, porque la Biblia describe que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado, ¿no? Como desde un principio existió una generación justa y perfecta, si bien cierto, son poquísimos, pero como existe en paralelo también una generación perversa, maligna y perversa, ¿no? Mira lo que dice el Proverbio 30, hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación de ojos altivos y párpados altaneros. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos dentro de los hombres. Es la verdad. Hoy día estamos viviendo se puede decir, los postreros tiempos, y las manifestaciones y las características de los hombres en los postreros tiempos es similar a los tiempos que vivió Noé. Es increíble, porque Jesús en Mateo 24 habla de que en el tiempo final, la señal de fin, dice, los hombres estaban bebiendo, comiendo, dándose en casamiento, todo un libertinaje increíble, gozándose probablemente de sus, entre comillas, bendiciones, ¿no? Y llegó el tiempo del fin. En Lucas habla sobre los posteriores tiempos, que el sodomismo estaba en su máxima expresión. Y hoy día no es coincidencia, ya la ola de liberar, entre comillas, y de decir que ustedes son trogloditas, están en la época de la piedra, no han evolucionado, se han quedado así, es el adjetivo que recibimos por ser, se puede decir, personas, por ser hijos de Dios, porque acá estamos todos reunidos los hijos de Dios. Ningún hijo de maligno está acá presente, porque el hijo de maligno simplemente rechaza las cosas de Dios. Bien, entonces con esa premisa ya sabemos que en el versículo 17 quedó claro. Entonces conoció Caín a su mujer, la cual le concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc, ¿no? Todos sabemos que Caín no se quedó en un solo lugar, sino estuvo vagando de lugar en lugar sin establecerse. Este fue parte de la maldición que vino como consecuencia de su pecado, que está en Génesis 4:12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar sus frutos, errante y extranjero serás en ella. Lo que decía lo que hacía Abraham fue también un hombre que vivió en tiendas, pero él sabía que la ciudadanía de Abraham estaba en los cielos, ¿no? También dice, Dios ordenó a la tierra, la cual había recibido la sangre de Abel, que cerrara
su boca a Caín. En Génesis 4:11 dice: ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. A la descendencia de Abel que no pudo nacer. Caín no solo acabó con una vida, sino con toda la descendencia y legado de su hermano. Por eso Adán y Eva se propusieron tener otro hijo para ocupar el lugar de Abel. En Génesis 4:25 dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Estamos un poco más o menos para empalmar acerca de la descendencia, porque en la segunda parte de Génesis 4 empezamos con los descendientes de Caín, dice. Entonces, en el 4:17 conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y a Naama, hermana de Tubal Caín. Un día, dice, Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. A un hombre maté por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado. Y el 24 dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7. Entonces acá podemos ver la descendencia de Caín, ¿no? Engendró Enoc a Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael a Metusael, Metusael a Lamec, Lamec a Jabal, y Jabal a Tubal Caín. 7 generaciones. Y nosotros podemos ver cómo describe cada nombre tiene un significado, ¿no? No es dedicado, consagrado. Irad, fugitivo, pasajero. Mehujael, golpeado por Dios. Metusael, Dios está muerto. Lamec, poderoso. Jabal, corriente de agua. Y Tubal Caín, sacado de Caín. Toda esta descendencia tiene un significado, cada nombre. Por eso la importancia, ¿no? Muy especial la importancia que tiene el linaje, de dónde viene. Caín acá engendró hijos, y cada hijo tuvo una característica especial, pero como decíamos en el estudio anterior, una bolita de nieve pequeña, cuando comienza a rodar, se hace mucho más grande, y al final es imposible de detenerlo, porque es de tan grande magnitud, prácticamente al final llega a destrozar todo, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, Adán y Eva tuvieron un hijo, como dice, para reemplazar a Abel, que había sido muerto, ¿no? Entonces dice en Génesis 4:25: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Dios soberanamente, en su plan, hizo al hombre con un plan diferente, solo que se interpuso el enemigo astutamente y quiso bloquear, quiso frustrar el plan divino de tener una línea se puede decir, de hombres y mujeres piadosos, ¿no? Porque Dios es bueno, todos sabemos nosotros que Él es nuestro Padre, y tenía que tener una descendencia conforme a Él, porque por eso dice la palabra que en Hebreos 13:8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.
si la cabeza es santa, el cuerpo tiene que ser santo. Y desde un principio, esa santidad, esa cabeza ha estado desde el principio. Siempre hay que tener un cuerpo de santos. Pero desde un principio también está la guerra a matar, porque esta es una guerra a matar. El enemigo siempre se ha interpuesto y ha tenido también una descendencia similar a Jesús, porque siempre hay una imitación. Así como hay una Trinidad santa, también hay una Trinidad diabólica, con la cabeza de Satanás. Posteriormente se va a manifestar el Hijo del Anticristo, pero el Anticristo existe desde un principio, porque el espíritu del Anticristo está desde un principio vigente. Y también, ¿quién es esto? El falso profeta que se describe en Apocalipsis, pero que los voceros, los atalayas, por decir, de Satanás, también existen. O sea, siempre hay un paralelo, desde el principio hasta el día de hoy. Y en este caso, por eso que es importante comparar la descendencia de Caín, una descendencia prácticamente que representaba, que reflejaba la influencia satánica, ¿no? Por eso que podemos ver en Lamec, ¿no? Lamec, ¿cómo describe la palabra? Pues el primer bígamo, ¿no? Tuvo dos mujeres, ¿no? Y este hombre, ¿qué hizo? Mató también a 2 hombres, ¿no? Y este es el antepenúltimo, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo es que es reflejo del antepasado, su padre Caín. Y si nosotros vemos en forma paralela el linaje de Set, cambia la cosa, cambia la situación, porque Set puso a su hijo como nombre Enos, después Cainán, Malalel, ¿no? Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Y como podemos ver, son nombres iguales y parecidos, porque siempre hay una imitación. Satanás siempre procura imitar todo de la línea piadosa. Siempre hay una imitación. Acá podemos ver, dice Metusael, ¿se parece o no a Matusalén? Se parece bastante, ¿no? Claro, Enoc, Lamec, y como podemos ver, siempre esta descendencia, este paralelo está vigente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Podemos ver en el caso de los discípulos de Jesús. Jesús tenía a sus discípulos en orden, pero siempre había un traidor, ¿o no? Y a veces en toda familia parece increíble, pero siempre hay un traidor en la casa. Siempre hay un enemigo en la casa. Y esto está tan vigente hasta el día de hoy que la palabra lo dice, ¿no? Desde un principio. Entonces, acá podemos ver que en el 4:26, y a Set también le nació un hijo al que puso por nombre Enos. Entonces, dice, los hombres por primera vez comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, acá podemos ver que tuvo que pasar una descendencia, ¿no? Sería Set el primero, segundo Enos, Cainán tercero. Entonces, como podemos ver, este linaje, esta descendencia paralela, nos hace ver que siempre vamos a tener una oposición. Siempre, ¿qué hace el enemigo? Quiere mezclarse, quiere aprovechar una pequeña rendija que un hijo o una hija de Dios puede abrirle al enemigo, y por ahí se mete que como una pequeña levadura. Recuerden, o sea, en principio,
¿Cómo empezó el enojo, el celo, la envidia de Caín? Porque su ofrenda no fue agradable a Dios. Y un poquito de celos y de envidia es más que suficiente, como dice, para leudar toda la masa. Y por una cosita tan pequeña se puede echar a perder muchos hombres. Hay otra comparación. Las zorrillas se meten a un campo y una zorrilla puede hacer mucho daño, ¿no? Bien, entonces ya podemos ver en esto de la descendencia de Caín, dice, se presenta el primer caso de bigamia, cuando un hombre tiene, los nombres de las mujeres son muy reveladores. Ara significa adorno y Sila sombra. Lamec no vio a la mujer como se vio idónea, dice, sino como un adorno y una sombra a su lado. Pero Lamec no solo era bígamo y machista, sino también asesino y orgulloso de serlo. Le pareció poco el mal que hizo su antecesor Caín, y él hizo el doble matando a 2 personas. Como podemos ver, hoy día yéndonos a un plano, o sea, contemporáneo, ¿la bigamia es una bendición? Es una maldición, es un pecado. ¿Y qué hace la gran mayoría? Hoy día, ¿qué hace, por ejemplo, la televisión? Al amante la ven como la buena y a la esposa la ven como la mala, como la sombra. Acá dice lo que significa este nombre, ¿no? O sea, la sombra, sacar como una conclusión, el Señor nunca va a enviar un juicio sin antes advertir. Siempre. Y todo esto, ¿por qué estudiamos Génesis? Porque es el principio, y Dios, hemos visto en el primer capítulo de Génesis que lo que hizo fue todo bueno. Y fue bueno en gran manera, todo. Pero el enemigo siempre va a querer echar a perder lo bueno. ¿Y quiénes son los que prácticamente nos exponemos? Porque realmente cuando no hay un conocimiento de la palabra, no hay un conocimiento, por ejemplo, de cómo actúa el enemigo desde un principio, porque hay gente que te dice hoy día, pero siendo Dios tan omnipotente, poderoso, ¿por qué no elimina a Satanás? ¿No? ¿Por qué no hace? Y se acaba todos los problemas, no habría nunca más problemas. La diferencia es que Dios nos hizo a todos libres para tomar una decisión. No nos hizo robots, no nos hizo como hoy día el hombre inventa hombres que puedan. En cambio, Satanás sí hace robots. Los hijos de Satanás sí son robots, porque han visto el mensaje que ponemos a través de los mimos, los títeres. Los hijos de Satanás sí son tipo robots, porque son comandados a entera y soberana voluntad de Satanás. Y los ministra, los guía y pone todos sus artificios para que sirvan su propósito. Y una vez que Satanás, por ejemplo, con su descendencia, ya no le sirve más, ¿qué hace? Los elimina. Pero como Dios nos está divirtiendo, que hoy día hay una generación perversa y maligna que no tiene bandera para hacer los desastres. Y está descrito en la palabra. En 1 Romanos tenemos una descripción increíble. En 1 Timoteo también vemos cómo es la descripción, o sea, característica por característica, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a la luz de lo que vemos todos los días, Satanás, ¿ustedes creen que va a usar a un descendiente, a un drogadicto, a un borracho, a una prostituta que está se puede decir, en la ciudad, pues vamos a poner de Lima, en esas calles oscuras, como sus exponentes de su obra? Jamás. Toda la publicidad de Satanás es con hombres, ¿qué cosa? Empezamos por hombres exitosos. Todos los modelos que usa Satanás son chicas rubias, chicos altos, simpáticos,
¿Para qué? Para atraerlos. Y Satanás no va a usar a sus descendientes derrotados, quebrados. Él habla de los exitosos nada más, ¿no? Hoy día, hermano, es increíble. Si bien es cierto, la palabra dice también que el Hijo de Dios, que es obediente a su palabra, está escrito en Deuteronomio 28, va a ser cabeza y no cola, o los tipos exitosos. ¿Por qué? Tomando de la palabra, porque le dice, va en forma paralela, no, tú eres Dios ha hecho un hijo para que seas la cabeza y tú no seas cola, y los otros son mediocres, no son hijos de Dios. ¿Y qué pasa con el hombre exitoso? Genera una inducción tan alta que se llega, o sea, nosotros, por ejemplo, en mi profesión hablamos mucho de la inducción electromagnética, es para inducirlos, y una vez que están inducidos quedan pegados. Y esa es la forma que utiliza el éxito como herramienta para atraer gente. ¿Y qué pasa cuando la gente se ven exitosas? El ego se le sube a un nivel increíble. En la parte primera del capítulo 4, Caín era hijo del maligno. Y por lo tanto su descendencia era maligna. Toda su descendencia, esta descendencia que vemos del versículo 17 hasta el 24, es de su descendencia maligna. Pero Dios no iba a quedarse ahí. Dios hizo que nuevamente Adán y Eva tuvieran una descendencia piadosa. Y por eso que podemos, en el último versículo de este capítulo, mira, el 4 termina empezando con la historia tan triste la de Caín y Abel, el primer crimen, pero termina este capítulo con un versículo precioso. Se puede decir el versículo más precioso de este capítulo, que viene a ser ¿cuál? Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces empezó esta historia, ¿no?, con la concepción del primer hijo, el primer bebé de la tierra. Y le decía por eso que ya conociendo esta historia que está escrito en Génesis 4, la necesidad imperiosa, o sea, la necesidad primaria, podemos decir, que es necesario nacer de nuevo. Porque venimos de una, o sea, en lo natural, prácticamente perdidos, con una maldición increíble. ¿Y cómo es que termina este capítulo? Empieza, se puede decir, con una promesa de Dios, y Dios en la primera parte de este capítulo, dándole oportunidad a Caín de volver en sí, pero Caín, en vez de volver en sí, ¿qué hace? Se enaltece, se vuelve recontra orgulloso y termina su desgracia. ¿Y qué viene como consecuencia? Una descendencia peor. Pero gracias al Señor podemos ver en estos dos últimos versículos de este capítulo, y el último es que es esa generación, ¿no?, que comienzan a invocar el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, todos los que invocamos, todos lo que pedimos al Señor en su santo nombre, será hecho, será respondido. Pero hay una condición. Como decíamos en el capítulo anterior, hay una condición especial. No nos podemos acercar a Dios sin la confesión de nuestros pecados. ¿Y cómo se presentó por eso Abel? Con una ofrenda de un sacrificio. Porque Dios es santo, que no puede permitir que nos acerquemos si es que no hubo, por ejemplo, una actitud de humillación en su presencia, de reconocer que somos pecadores. Cuando Dios ve esa actitud de nosotros, que es una actitud libre,
porque es una actitud de reconocimiento que pertenecíamos a una generación maligna y perversa y estábamos condenados, como dice, todos pecaron y como dice la palabra, todos están destituidos. ¿No? Pero Dios en su inmensa misericordia, Dios nos dio una oportunidad. ¿Cuál es la enseñanza básica de este capítulo? Es que debemos invocar el nombre de Dios. Invocando el nombre de Dios, Dios responde a ese clamor, a esa necesidad, y nos da inmediatamente la salvación a través del Espíritu Santo. Miren, vamos a leer 2 de Pedro, el capítulo 3, con 2 versículos más terminamos, hermanos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero amados, dice, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hoy estamos entrando al 7º milenio, ¿no? Entonces, si retrocedemos un poquito y haríamos que un día es como 1000 años, ¿no? O sea, es como si estuviéramos en el 7º día. O sea, el día de descanso, el día de reposo, ¿no? Dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, después de pasar los 6 días, entramos al 7º día, ¿no? Al día de descanso y el reposo en él, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Porque en esta enseñanza sabemos que toda la generación, toda la descendencia de Caín desapareció, sino que todos procedan, ¿cuál? Al arrepentimiento. Mira la misericordia de Dios, que Dios no quiere que nadie perezca. Por eso, para terminar este capítulo, ya vemos que Dios tuvo una increíble misericordia en este capítulo, que no iba a cerrar este capítulo si es que no hubiera un descendiente que comenzaba a invocar el nombre de Dios. Miren, vamos a cerrar con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Vamos a leer desde el 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todos sabemos que Caín estuvo en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Sabemos que en dos capítulos más de la Biblia, ese mundo pasó. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa generación que le nació a Set, prácticamente es el del cual viene Noé, ¿no? Y su descendencia. Es la que permanece, como dice la palabra, permanece para siempre. Y ellos lo que pueden decir con todo, nosotros somos peregrinos, no como Caín, que fue un errante, ¿no? Y la diferencia que nosotros somos extranjeros en este mundo, porque nuestra ciudadanía es celestial, y estamos acá temporalmente porque después vamos a estar con Él para siempre, como dice esta porción. Y dice, pero el que hace la voluntad de Dios, pero hay un requisito, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos.